Sí, el Señor les bendiga, hermanos. Buenas noches o tardes o días. No sé a qué hora les vaya a llegar el mensaje o a qué hora lo vayan ustedes a escuchar o a ver, pero a la hora que lo vean, que Dios me los bendiga a todos y les sigo recomendando que se cuiden del COVID. Todavía no termina la pandemia, tendremos que seguir usando el cubrebocas todavía por un tiempo, yo creo un poquito más prolongado, pero hay que usarlo para evitar que se vaya a contagiar a alguien. De igual forma les animo a que lean la Biblia y a que oren diariamente. Las recomendaciones que les hago, aunque soy repetitivo, las hago porque así lo debo de hacer, porque son hijos de Dios. Y como hijos de Dios tendemos a olvidarnos de la lectura y tendemos a olvidarnos de la oración y tendemos de olvidarnos para alabar y adorar a aquel que nos bendice cada día, aun cuando no nos estemos congregando. Por lo tanto, hermanos y hermanas, amados y amadas, cuídense del COVID-19, pero cuídense también de Satanás, que anda como león rugiente buscando a ver a quién destruir, a ver quién se descuida para destruir su vida o su familia. Cuídense, lean la Biblia, oren, alaben y adoren el nombre del Señor y apliquen la palabra a su forma de vida. Hoy les voy a compartir el tema que le puse por título, los hechos de Dios. Y Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oro a ti para suplicarte que inclines tu oído y escuche la oración que hago hoy delante de ti y me respaldes con tu Espíritu Santo y que tú sigas obrando tu perfecta voluntad en el corazón de cada uno de tus hijos y de tus hijas que están en casa y que esta palabra que va a ser sembrada en sus corazones, Señor, dé el fruto que tú esperas, porque así lo declaramos, porque así está escrito, que tu palabra nunca vuelve vacía, así como la nieve baja a la tierra y la lluvia cae en la tierra, esta no vuelve al cielo, si no cumple primero con su propósito, que así se cumpla tu palabra en la vida de cada uno de aquellos que la reciban, te lo suplico, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el tema es los hechos de Dios. ¿Qué significa voy a empezar por qué significa la palabra testimonio? Es la declaración que hace una persona para asegurar la veracidad de un hecho o varios hechos. Prueba o pruebas que sirven para confirmar la verdad o la existencia. En nuestro caso, la existencia de Dios. En nuestro caso, los testimonios es hablar de los hechos de Dios y se dan o se comparten con algunos propósitos. El primer propósito sería o es de darle toda la gloria, la honra y la alabanza al Todopoderoso, a Dios, al Dios que nos creó. Y de reconocer que Él es real, aunque no lo veamos, y que es todopoderoso, aunque no lo veamos, y que es omnisciente, aunque no lo veamos, o que es libertador, o que es sanador, o que es proveedor, o que es real. Otro propósito de dar este tema acerca de los hechos de Dios o el testimonio de Dios es que los que no creen, crean, y los que creen no dejen de creer. Y otro propósito, que los que escuchen se arrepientan de sus pecados y reciban a Cristo en su corazón como su Señor y su Salvador personal. Es que la palabra no se da nada más para entretenerlos, la palabra que se da con el propósito de cumplir objetivos, y uno de esos, repito, objetivos es que crean en Dios y le den la gloria y la honra a Dios aunque no lo vean. De que crean que Dios es sanador, Dios es proveedor, Dios es real, aunque no lo vean. Y repito, otro de los propósitos es que los que no creen, crean, y los que creen no dejen de creer, y los que escuchen se arrepientan de sus pecados y reciban a Cristo en su corazón como su Señor y su Salvador personal. Otro de los objetivos de este tema es que a pesar de la pandemia, no dejemos ni usted ni yo de orar, no dejemos de escuchar la palabra de Dios y no dejemos de leer la palabra de Dios. Hablar de los hechos de Dios lo debemos de considerar como un mandamiento de Dios mismo, aunque algunos, como en el caso del rey Nabucodonosor, él lo consideró como algo muy importante, ya que Dios lo castigó por su soberbia y para que todos los soberbios del mundo se arrepientan antes de sufrir las consecuencias. Si hay alguno que esté viendo y oyendo este tema,
pues al final le vamos a animar a que le pida perdón a Dios por ser soberbio o soberbia. El rey Nabucodonosor consideró que todo el mundo debería de saber acerca de los hechos de Dios, como lo dice la Biblia en el libro del profeta Daniel en el capítulo 4, versos 1 y 2, dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Les voy a recomendar que lea todo el capítulo en casa. A este rey Dios le habló y le dijo: de aquí a un año vas a ser quitado de ser rey. Y le dijo que iba a vivir como vivían o viven los animales del bosque durante 7 años. Entiéndase pues que Dios le avisó un año antes, 12 meses antes, y el rey no creyó, por lo cual no se arrepintió. Cumplido el año o los 12 meses, lo que Dios le reveló en sueños se cumplió al pie de la letra, y este rey, por no haber hecho caso del mensaje que Dios le había enviado, perdió la razón y anduvo comiendo hierba como cualquier animal del bosque. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 7 años. Al cumplirse el tiempo, le fue devuelta la razón. Su reino y su grandeza fue mayor que la de antes. Y a partir de esa experiencia, este hombre, que no era cualquier hombre, era un rey, y era el rey más poderoso de aquellos tiempos en Babilonia. Este hombre reconoció que Dios humilla a los soberbios y exalta a los humildes. A este rey le pasó lo que les he dicho: o creemos en Dios y nos arrepentimos por la buena o por la mala. Porque cuando Dios le habla a alguien acerca de apartarse de algún pecado, hay que hacerlo por la buena. Te está Dios hablando por la buena antes de que vengan sobre ti las calamidades y la ruina. Si no lo hacemos por la buena, entonces vamos a creer por la mala. Como lo vimos en el tema anterior, en el tema que les di de apartarse del mal. El rey Nabucodonosor consideró muy importante hablar de los hechos de Dios, como los vimos en los versos bases del tema, y en el verso 37 termina diciendo: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. El testimonio de este rey es un mensaje de prevención para que usted y yo entendamos que lo que somos y lo que hemos logrado es gracias a Dios, y le demos la gloria a Dios. Es por ello que dice el rey: conviene que yo declare lo que Dios hizo para conmigo. Y así como el rey lo considero, usted y yo también debemos de considerar muy importante el compartir los hechos de Dios. Les voy a repetir esto: el testimonio de este rey es un mensaje de prevención para que entendamos que lo que somos y lo que hemos logrado es gracias a Él, gracias a Dios, y le demos la gloria a Él, la gloria al Dios, al Todopoderoso, al que nos bendice. Es por ello que dice el rey: conviene que yo declare lo que Dios hizo para conmigo. Así como el rey lo consideró, usted y yo también debemos de considerar muy importante el compartir los hechos de Dios. Yo estoy seguro que este testimonio ha servido para que muchos crean en Dios y dejen de ser soberbios y sean humildes, y muchos se aparten de algún pecado antes de sufrir las consecuencias, o sean más graves las consecuencias. Así es que si usted está escuchando que Dios está hablando a su vida, le voy a animar a que si en algún momento hay algún pecado en su vida, ya sea soberbia, ya sea algún pecado de fornicación, de adulterio, de brujería, un pecado de robo, de mentira, arrepiéntase, porque con Dios no se juega. Él nos habla a través de su palabra, nos avisa que viene la calamidad, nos avisa que vienen las plagas, nos avisa que vienen las tragedias, nos avisa que vienen los terremotos, nos avisa
que el amor de muchos se va a enfriar a causa de la maldad y la maldad se ha de multiplicar en el mundo. Todo eso nos lo está avisando Dios y está ocurriendo al pie de la letra. Por lo tanto, usted que me está escuchando, hermano o hermana, si Dios está hablando a tu vida, como le habló al rey Nabucodonosor, te animo o los animo a que le pidan perdón a Dios y se aparten de ese pecado de robo, de adulterio, de fornicación, de mentiras, de lo que sea. Apártese de ese pecado. El rey Nabucodonosor consideró conveniente hablar de los hechos de Dios, solo que para el pueblo de Dios y para los cristianos no solo era y es conveniente para los cristianos. En el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, Jesús les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Repito, el rey Nabucodonosor, y yo también así lo considero conveniente, hablar de los hechos de Dios, solo que para el pueblo de Dios y para los cristianos no solo era y es conveniente, era y es un mandamiento. Para los cristianos, en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, Jesús les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para los cristianos y para los no cristianos es un mandamiento de Dios dar testimonio de su grandeza, de hablar de sus hechos. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Los discípulos o cristianos de hoy y ayer, los que después de arrepentirse recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador personal, recibieron instrucciones de ser testigos, o en otras palabras, de hablar de los hechos de Dios. ¿A quiénes? A todo el mundo, hasta el último de la tierra. El pueblo de Israel recibió instrucciones o mandamientos de dar testimonio o hablar de los hechos de Dios a sus hijos. Los papás tenían que dar testimonio y hablar de los hechos de Dios con sus hijos, de cómo fueron liberados de Egipto y de todo lo que Dios hizo para llevarlos a la tierra prometida y cómo deberían de vivir para que les fuera bien todos los días. Esto está escrito en la Biblia, hermano, no me lo estoy sacando de la manga. Dios, desde que liberó al pueblo de Israel de Egipto con las plagas de forma maravillosa, con milagros y maravillas, luego los sostuvo en el desierto, les dio comida en el desierto durante 40 años, no les faltó nada. Y todo eso que quedó escrito en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versos del 20 al 24, que dice: mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Dios nos sacó de Egipto con mano poderosa. Dios hizo señales, milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó el Señor que cumplamos todos estos estatutos y que temamos al Señor nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta el día de hoy o como hasta hoy. Repito, el pueblo de Israel recibió como mandamiento el dar testimonio o hablar de los hechos de Dios. ¿Cada cuándo tendría que dar testimonio? Hasta el día de hoy el pueblo de Israel tiene instrucciones de dar testimonio a sus hijos, de hablar de los hechos que Dios hizo para liberarlos de Egipto y meterlos a la tierra prometida. Siempre tendrían que hablar de los hechos de Dios con sus hijos, generación tras generación, para que no se olvidaran y se olviden de que fue Dios quien los liberó y es Dios quien los ha bendecido hasta el día de hoy. Tanto el pueblo hebreo o los judíos como los cristianos, usted y yo, debemos de hablar de los hechos de Dios.
¿Cada cuándo debemos de hablar de los hechos de Dios? Siempre que sea necesario. ¿Y cómo? Como lo hizo el rey Nabucodonosor. ¿Cómo era él? ¿Cómo fue antes de? ¿Y qué tuvo que suceder para que él cambiara su forma de ser? Para que él dejara de ser soberbio y ser humilde. Tuvo que sufrir 7 años comiendo hierba como animal en un bosque, todo porque no hizo caso y no dejó la soberbia. Así como el rey Nabucodonosor dio testimonio de cómo fue antes y qué tuvo que suceder para que él dejara de ser soberbio, así como lo hizo, o como lo hizo el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo también tuvo que dar testimonio a la gente que le predicó en su tiempo de cómo fue y qué pasó para que él dejara de perseguir a los cristianos. Así es como debemos de dar testimonio, un antes y un después. El mismo apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así debemos de dar testimonio, antes y después. ¿Cómo somos ahora? ¿Qué hizo Dios en nuestra vida? ¿Qué nos ha permitido Dios mirar para que hasta el día de hoy digamos: Dios es grande y Dios es todopoderoso y Dios es el que nos bendice? ¿Cómo podemos dar testimonio o hablar de los hechos de Dios? Por medio de las alabanzas también se puede hablar, y cantos, como lo dice la Biblia en el primer libro de Crónicas, capítulo 16, verso 8 y 9, dice: alabad al Señor, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. También cantando y alabando a Dios podemos dar testimonio de sus maravillas. Cabe mencionar que la mayoría de los salmos hablan de los hechos de Dios y su grandeza. Y todos esos salmos están inspirados en lo que Dios hizo a favor de quienes los cantaron. ¿Y quiénes debemos o deben de dar testimonio? Los redimidos, como lo dice el Salmo 107, verso 2. Díganlo los redimidos del Señor, los que ha redimido del poder del enemigo. Los que han o hemos sido liberados del poder del pecado, del poder del diablo. Todos los que hemos recibido una liberación, los que hemos recibido el perdón de nuestros pecados y hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador personal, somos redimidos con la sangre del Cordero, y todos debemos de dar testimonio, como el llamado endemoniado gadareno. Este hombre quiso seguir a Jesús de haber sido liberado de demonios, de muchos demonios. Y dice la Biblia en Marcos capítulo 5, verso 18 al 20, dice que al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Entonces, ¿quiénes deben o debemos de dar testimonio? Todos los que hemos recibido una liberación, una sanidad, una restauración familiar, matrimonial, los que hemos recibido el perdón de nuestros pecados, los que hemos recibido la salvación y la vida eterna, los que hemos recibido un trabajo, oramos y nos dio un trabajo el Señor, oramos y miramos que mi hijo sanó, oramos y miramos que mi familiar salió del COVID-19, oramos y recibimos de parte de Dios las bendiciones que necesitábamos. Todos los que hemos recibido algo de parte de Dios, especialmente los redimidos, tenemos que dar testimonio, como lo hizo el endemoniado gadareno. ¿En dónde hay que dar testimonio o hablar de los hechos de Dios, de las grandezas de Dios? Pues debemos empezar en la casa,
como Dios mandó al gadareno, vete a tu casa. Y también lo podemos hacer en todas partes como el endemoniado gadareno, porque no obedeció tal como Jesús le dijo. Este fue a su casa, sí, pero también fue a 10 ciudades, que es Decápolis. Decápolis significa que eran 10 ciudades que en ese entonces estaban bajo el imperio romano. En otras palabras, hay que dar testimonio o hablar de los hechos de Dios en cualquier lugar a donde vayamos. Como Jesús le dijo a sus discípulos en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que, hermano y hermana que estás ahí en casa, si tú eres redimido del Señor y tú has recibido algo de parte del Señor, no te puedes quedar callado. Porque si tú te callas, como Jesús dijo cuando entró en Jerusalén, si ellos se callan, las piedras gritarían. Así es que ustedes y yo debemos de tomar como mandamiento el dar testimonio de los hechos que Dios ha hecho para con cada uno de nosotros. ¿Hasta dónde? A todo mundo, hasta lo último de la tierra. Como lo dice Hechos capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta dónde, hasta lo último de la tierra, a todo el mundo, a donde vayas. A nosotros nos tocó ir a Israel ya por una bendición tremenda que Dios nos dio, y les quiero decir que en ese lugar Dios me permitió dar testimonio de lo que Dios había hecho en mi vida con unos árabes, y yo sé que ellos recibieron algo de parte de Dios en ese entonces. Así es que, hermano o hermana, hay que hablar de los hechos de Dios a todo el mundo. Creo que eso fue lo que quiso decir Jesús cuando les dijo hasta lo último de la tierra. Por último, el apóstol Pablo le recomendó a Timoteo que no tuviera vergüenza de hablar de los hechos de nuestro Señor Jesucristo, como está escrito en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Hoy en día, también a usted, a mí o yo, no debemos de avergonzarnos, no debemos de tener vergüenza ni miedo de hablar de cómo fuimos antes y de los hechos de Dios en cada uno de nosotros. Porque eso es lo que le recomendó el apóstol Pablo a Timoteo. Le dijo, no te avergüences de dar testimonio de lo que el Señor Jesucristo es e hizo, y de mí preso suyo. Aún cuando esté en peligro, porque cuando tú des testimonio, seguramente va a haber ataques del diablo o va a haber personas que te van a atacar, pero Pablo le dijo a Timoteo, no importa, participa de las aflicciones por el Evangelio, da testimonio. Y eso es lo que hoy va a hacer nuestro hermano Manuel y Verónica Ruiz, que ellos no se avergüenzan de dar testimonio de lo que Dios hizo en sus vidas. Aún ellos pueden hablar de un antes de ser cristianos y un después de ser cristianos, porque creo yo que Dios los ha bendecido de una manera extraordinaria. Yo los conocí, nos tocó compartirles la palabra, nos tocó vivir con ellos situaciones muy difíciles, pero nos ha tocado mirar la bendición que Dios les ha dado, nos ha tocado mirar su conversión, nos ha tocado mirar que Dios los usa para predicar la palabra. Y hoy los quise animar a que vinieran a compartirnos algo, un poco de lo mucho que Dios ha hecho. Así es que les vamos a dar oportunidad, les vamos a dar el lugar. Así es que Manuel, Vero, pasen. Si se llevan un poquito más de tiempo de lo que normalmente se llevan, no se preocupen. Compártanos lo que Dios ha hecho en su vida. Que el Señor les bendiga. Los dejo con el auditorio. Adelante, Vero. Dios te bendiga. Si me permites, hago una oración por ustedes. Amén.
Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesús, oro a ti para poner en tus manos la vida de Vero, la vida de Manuel, y te pido, Dios, que los unjas con tu Espíritu Santo y los uses, Señor. Permite que ellos nos puedan compartir lo que tú has hecho en su vida para que glorifiquemos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Pues yo me tomo de la palabra que el pastor ahorita nos daba. Es una palabra que Dios me la daba esta semana y dice: entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa. Y hoy puedo decir que esta palabra se cumplió en nuestro corazón y en mi familia. La palabra de Dios llegó a nosotros a través de situaciones muy difíciles que vivíamos como familia. Nosotros perdimos a nuestro padre cuando yo tenía 5 años de edad y nos quedamos huérfanos, 3 hermanos y yo de mujer, éramos 4. Entonces nuestra vida dio un giro totalmente diferente, de estar abrazados en una familia a perder a nuestro padre de la noche a la mañana. Fue algo muy difícil y por consecuencia pues mamá tuvo que trabajar, tuvo que salir adelante para darnos de comer. Pero no acabó todo ahí, sino que ahí empezó toda una situación muy difícil en nuestras vidas, puesto que teníamos situaciones económicas muy difíciles. A veces no veíamos a mamá porque duraba mucho tiempo trabajando horas extras, solamente la veíamos los domingos, y pues yo me tenía que hacer cargo de mis hermanos. Cuando crecimos solos en ese ambiente, sin que nadie nos viera. Cuando el Señor llegó a nuestra vida fue algo extraordinario. Mi mamá, yo creo que a causa de esa soledad o de haber cambiado tanto, de estar viviendo con su esposo y de repente perderlo, mi mamá sufría mucho de enfermedades cardíacas. Constantemente la internábamos en un hospital cercano porque se ponía muy mal de los nervios. Los doctores siempre nos decían que mamá tenía una aflicción en el corazón. Y así fue nuestra vida. Estar pensando que mamá un día también nos iba a dejar era algo que nos pesaba mucho como hermanos. Hasta que un día el Señor llegó, como lo dice su palabra, con grandes maravillas, con poderosos hechos, y de verdad se manifestó de una manera extraordinaria. Yo recuerdo que mi mamá la habíamos sacado del hospital, tenía escasamente 4 horas de haber salido del hospital, y ella decía que se sentía todavía mal. Mis hermanos pues no estaban conmigo, yo nada más estaba en casa, y el pastor me decía que mamá salió porque había un lugar del otro lado de la casa, como una salida extra. Entonces mamá salió y le habló al pastor que si podía venir. El pastor llevaba la palabra a otra familia y a veces nos congregábamos en Calacuaya, antes de que esto se levantara como iglesia. El pastor, mi mamá le habló al pastor y el pastor fue a verla. De repente mi mamá empezó a hacer algo que de verdad, si yo no lo veo, no lo creo, no tendría una explicación lógica. Porque el pastor empezó a leer parte de Isaías, y cuando él estaba leyendo un versículo, mi mamá cayó al suelo, totalmente con los ojos hacia atrás, y mi mamá se retorcía como una serpiente. Fue una escena que no
que no puedo borrar. Y yo solamente veía a mi mamá que se revolcaba, que giraba de un lado para otro. Y entonces el pastor me dijo que me hiciera a un lado, que no tuviera temor, que mamá iba a ser libre ese día. Y después de un largo rato, pues mi mamá fue libre. Pero a mí lo que más me impactó de mamá es que después, ya cuando se fue el pastor y habló y declaró que el reino de los cielos había llegado a mi casa, mi mamá tenía toda su espalda arañada, como si le hubieran por dentro salido unas garras y lo hubieran atacado. Y ella me dijo, es que no le quise decir al pastor porque me dio pena. Y de ahí empezó ese proceso. En la noche teníamos reunión porque una prima mía ya había conocido del Señor, entonces me hizo la invitación de ir. Nos congregábamos en una casa, era un plan casas, y ahí llegamos. Y cuando yo llego a esa reunión, me empiezo a sentir muy mal, y de repente me perdí. Después, ya cuando llegó y estuve consciente, pues yo también había sido liberada de demonios. Cuando uno es niño y a veces vive solo, hay veces que nos pueden hacer también daño personas allegadas a nosotros. Y en ese día yo empecé a manifestar el amor de Dios hacia mi vida y hacia la vida de mi madre principalmente. Después de que era una mujer atormentada constantemente, y cada 15, cada mes llevarla al hospital, con una casa extremadamente pobre. De verdad teníamos muchos problemas económicos. El Señor llegó a nuestra vida y se manifestó, como lo dice esta palabra, con maravillosos y poderosos hechos. Mi mamá fue libertada de demonios. Mi mamá, para sacarnos adelante, pues tuvo que acudir a leer las cartas. ¿Por qué? No sé, mi mamá tenía eso. No sé cómo se le dio, pero ya después, conforme fuimos conociendo de Dios, nos explicaba, ¿no? Que a veces puede ser porque nuestros abuelos, porque alguien de nuestra descendencia cometieron cosas que a veces nosotros no sabemos. Entonces mi mamá traía eso de leer las cartas, y mi mamá, para sacarnos adelante, pues también leía las cartas y gente la visitaba y a través de eso comíamos, pero eran situaciones muy difíciles en casa. Cuando el Señor llegó a nuestras vidas, empezó Él a hacer muchos cambios, muchos cambios. Mi mamá cambió. Mi mamá ya no era necesaria que la hospitalizáramos cada mes. Mi mamá empezó a conocer de Dios. Mi mamá empezó a servir a Dios, a llenarse de Dios, a leer la palabra. A veces el pastor nos llevaba en su camioneta y asistíamos a otro lugar donde nos impartían cursos. Entonces el pastor nos llevaba en su camioneta y a través de eso nos alimentábamos cada semana, diario. Luego el pastor nos iba y nos visitaba a casa. Entonces yo ahorita podría decirles muchas cosas y yo creo que me faltaría tiempo para decirle todo lo que ha hecho Dios, pero no nada más cambió ahí mi vida con mi madre, cambió todo nuestro entorno, cambió nuestra casa. El Señor nos ha bendecido para poder tener una casa digna. Mi mamá ya no tiene necesidad de trabajar. Gracias a Dios, Dios suple cada día en mi madre sus necesidades. Pero algo que tengo también que declarar en Dios fue su amor que tuvo hacia mi vida y hacia la vida de mi esposo. Cuando yo
ya conocía del Señor y ya caminaba en Él, faltaba mi esposo. Yo me casé y después del año de casado yo pensé que iba a ser una vida muy fácil, que iba a ser una vida color de rosa, que iba a ser una vida como yo la quería, pero no fue así. Después de estar caminando con el Señor, mi esposo estaba en las drogas, en el vandalismo, juntamente con mis hermanos, y era una situación, ahora otra vez, ya había terminado esa parte de vivir lo que viví con mamá cuando vivía en casa, ahora se repetía, pero en casa ya de casada. Mi esposo le costó mucho trabajo, o nos costó trabajo acoplarnos en el matrimonio, porque yo creía en Dios y él no. Entonces yo le decía a él, ¿me das permiso de ir a la oración? Y él me decía, sí. ¿Me das permiso de ir a una desmañanada de oración? Y él me decía, sí, vete. Y cuando yo me iba con los hermanos, con el pastor y un grupo de hermanos que asistíamos, cuando yo llegaba, pues a veces era ya noche y no lo encontraba en casa. Me salía como 2 o 3 de la mañana a buscarlo. Nadie sabía. Yo jamás le dije a mamá, jamás le dije a mis hermanos lo que yo vivía, jamás le dije a mis suegros. Yo solamente me guardaba eso, pero no para mí, porque ahora ya tenía las armas para pelear y ahora ya tenía a quién clamar en esa necesidad. Cuando yo iba y lo buscaba, lo encontraba con la banda, lo encontraba con jóvenes y me lo traía muy ebrio a casa, pues casi lo cargaba. Ya cuando llegábamos a casa, pues yo tenía que aguantar, y al otro día, pues era una situación más difícil, porque después de haber estado una noche pues enviciándose, al otro día era más difícil la situación y se tornaba más difícil. Pero cuando él se iba a trabajar, yo me ponía a clamar a Dios. Yo siempre le decía al Señor, tú me diste una promesa, y esa promesa siempre me dijiste que nunca me dejarías, que nunca me abandonarías y que yo vería tus promesas cumplidas en mi vida. Cuando yo venía de las medias veladas, lo encontraba totalmente perdido, y yo lo único que hacía era clamar a Dios y clamar a Dios. Y cuando el pastor hacía las reuniones, yo siempre levantaba mi mano y yo decía, no me importa que me digan que siempre oramos por lo mismo, yo sigo clamando por mi esposo. Y siempre nos decían, ¿quién tiene una intención de oración? Y yo levantaba mi mano y yo decía, por mi esposo, por mi esposo. Y así duré casi 3 años clamando por él, todos los días sin cesar. Y el Señor hizo la obra poderosa en la vida de mi esposo. Tenía la promesa de Dios en mi vida y yo la creí, la abracé con todas mis fuerzas, con toda mi alma, hasta verla cumplida en Él. Pero Él ya tendrá oportunidad de compartir de su voz lo que Dios hizo en su vida. Yo comparto un poco de lo mucho que Dios ha hecho en mi vida. Comparto de un Dios extraordinario, de un Dios maravilloso, de un Dios poderoso en hechos, en milagros, en sanidades. Y como nos dice el pastor, hay veces no es necesario conocer mucho de la Biblia. Bueno, a lo mejor y sí, por personas que a veces leen mucho, son más preparadas. Pero cuando tú testificas y hablas de lo que Dios ha hecho en tu vida, las personas creen, porque son hechos verdaderos y no son ilusiones.
ni son cuentos, como nos dice el pastor, son cosas y hechos que han trascendido en nuestras vidas y que si no fuera por Dios, nosotros no sabríamos a dónde estaríamos en esta hora. Ahora la vida es muy diferente, muy diferente, de haber estado en una etapa de escasez, de orfandad, de miseria, de golpes, pero no porque mi esposo me golpeara, sino por la situación que se daba en el vandalismo. Eran situaciones muy difíciles que nosotros, yo y mi mamá, decíamos, ¿cuándo llegará Dios y hablará a la vida de los jóvenes? Porque a través de eso había ya muertes y muchas situaciones que se manifestaban en la colonia. Y hasta que Dios se manifestó y rescató también a mis hermanos. Yo sé que les ha costado a ellos trabajo caminar, pero Dios ha tenido hasta cuidado de ellos, aun cuando no han caminado bien en Dios. Su misericordia les ha alcanzado y les seguirá alcanzando. Entonces, hoy le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartir un poco de lo mucho que Él nos ha dado, de lo mucho que yo he experimentado su amor, de lo mucho que yo he experimentado su gracia, porque su gracia es la que nos tiene hasta este momento, porque no es por mis obras ni por lo que yo haga, es su gracia la que se ha manifestado a la vida de mi familia, de mi madre, de mis hermanos. Y el Señor nos rescató, como dice un canto, del polvo. Del polvo nos rescató y nos dio vida, y vida en abundancia para vivirla cerca de Dios. Entonces, es un poco de lo mucho que les puedo hablar, y el Señor ha sido muy bueno con nosotros. Le voy a pasar el micrófono a mi esposo. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. La paz de Dios con ustedes. Queremos dar gracias a Dios por sus obras tan poderosas y maravillosas hacia nuestra vida, hacia mi matrimonio, hacia mi vida en lo personal. Y pues tengo que recordar todo lo que Él ha hecho, porque no podemos negar que Dios es todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. Yo lo pude vivir en lo personal. El antes en mi vida fue una vida pues muy fea. Les compartí a mi esposa que yo era drogadicto, alcohólico. Todo tiene un trasfondo. Yo recuerdo que viví con mucho rencor hacia mis padres, mucho coraje hacia mi familia, hacia mis hermanos. Y todo eso lo sacaba yo en la calle, en el mundo, ya que mi familia no me dio lo que necesitaba, según yo, que era el cariño, el amor. Lo busqué en la calle y encontré las drogas, encontré el alcohol, pues encontré malas compañías. Ahí yo viví mi vida desde pequeño, desde que yo tengo uso de razón, mi vida era la calle. Yo no podía estar en mi casa, no podía estar encerrado. Me sentía que me ahogaba. Entonces, desde muy joven, desde que decidí irme a trabajar por falta de la economía, ya no seguí mis estudios, terminé la secundaria y me fui a trabajar. A raíz de eso, pues encontré lo que la vida te ofrece cuando tienes dinero, cuando no tienes el consejo de una familia. Ahora sí que el mundo me la dio y ahí encontré drogas, encontré alcohol, encontré el vandalismo, encontré problemas, peleas. Dios fue bueno para conmigo, hermanos. Yo quiero darle gracias a Dios por lo que Él hizo en mi vida, porque solamente Dios pudo haber tocado mi corazón. Yo recuerdo que cuando me casé con mi esposa, yo recuerdo que duramos una semana de casados y ya no nos soportábamos, ni ella ni yo. Era muy difícil para mí estar con ella, porque yo recuerdo que cuando éramos novios nada más la veía en la noche. Cuando me casé tenía que estar todo el día con ella y para mí era muy difícil porque pues se había perdido algo de mí, que era el estar en la calle, que era el estar con las amistades. Y siempre busqué la oportunidad para
para estar con los amigos. Yo recuerdo que cuando me casé tuve muchos problemas con mi esposa porque ella quería que yo le diera tiempo, ella quería que yo estuviera con ella y para mí era muy difícil. Para mí mi familia eran los amigos, para mí mi familia era el vicio. Yo recuerdo que cuando me casé con ella dejé de trabajar, en vez de ponerme las pilas, en vez de ser más responsable, pasó algo muy fuerte en mi vida que dejé hasta el trabajo. Mi vida era el estar nada más en la casa, el estar en la calle, el estar con la banda. Esa era mi vida. Despertarme, almorzar, irme con los amigos, regresar borracho, regresar drogado. Hasta que Dios llegó a la vida de mi esposa, hermanos. Ahora sí que una vez llegó ella y me comentó que le habían predicado de Jesucristo, que le habían predicado la palabra de Dios. Pues yo, según, como todo el mundo, decía ser católico, aunque no me congregaba en ningún lugar. Yo cuando ella me comentó que se iba a congregar en un centro cristiano, luego pensé, pues para mí mejor. Ya se va ella y me da tiempo a mí, me da tiempo de estar haciendo lo que a mí me gusta. Y yo recuerdo que ella sí se congregaba y después me pedía permiso para ir a congresos, para ir a congregarse y ese tiempo yo lo aprovechaba para estar con los amigos, para estar con amigas, para estar emborrachándome. Un día ella me comentó que el pastor fue a visitarla a su casa y que ahí fue liberada su mamá de demonios, algo que pues yo la verdad no creía. Yo le decía, no, pues hija, adelante, como tú veas, la escuchaba, pero no le creía. Después de que pasó eso con su mamá, yo recuerdo que en una noche, después de que nunca, ahora sí que teníamos como 2 años de casados, nunca había pasado algo sobrenatural en nuestra casa. Yo recuerdo que ella pues me hablaba con una voz que no era la de ella, algo que nunca había sucedido y siendo su esposo, estando acostados, me decía que quién era yo y que tenía mucho miedo. Pues yo me sacaba de onda y decía, pues ¿qué hago? Y yo recuerdo que nada más ella me decía, pues háblale al pastor, a la pastora para que vengan a orar por mí. Pues yo les hablé porque era algo que nunca había vivido. Yo recuerdo que cuando le visitaron, oraron por ella. Y algo que nunca había visto yo y que había visto en las películas, algo sobrenatural, era que pues ella hablaba de una manera muy extraña, muy rara, muy demoníaca, que pues sí me sacaba de onda. Y yo recuerdo que ellos oraban por ella y era libre de esos demonios. Esto no paró ahí, hermanos. Fueron varias noches cuando ella se le manifestaba cosas espirituales muy fuertes. Pues yo de no creer, al ver todo lo que sucedía en su vida, empecé a creer. Yo recuerdo que la última vez a mí ya me daba pena hasta hablarle a los pastores y ella me decía, háblales porque me siento mal. Yo les soy sincero, hermanos, yo todavía no recibí a Cristo como Señor y Salvador, yo todavía no era salvo, ya creía en la palabra de Dios, pero no lo aceptaba por la forma de vida que yo llevaba. Para mí era muy difícil el dejar el vicio, el dejar las groserías, el dejar todo lo que yo viví. Yo recuerdo que la última vez que ella se puso así, pues yo veía siempre lo que hacían los pastores por ella y yo recuerdo que le dije, no, yo voy a orar por ti. A ver, híncate. Y hacía lo que yo veía en los pastores. Y yo recuerdo que cuando ella se hincó, yo le puse mi mano sobre su espalda y yo nada más repetía lo que veía, lo que ellos decían. Y yo le decía, en el nombre de Jesús sales fuera. Cuando yo empecé a decir esas palabras, yo recuerdo que hubo un escalofrío dentro de mí que me estremeció y me quería dar miedo, pero yo recuerdo que me decía el pastor, no debes de tenerle miedo porque Dios está con nosotros. Yo recuerdo que le dije, no te tengo miedo y te vas en el nombre de Jesús. Yo recuerdo que no duró mucho para la gloria de Dios, del cual testificamos, de ese Dios todopoderoso. Y yo recuerdo que ella fue libre. A raíz de ahí, pues su vida de ella fue,
congregarse y compartirme lo que ella escuchaba, las predicaciones que ella escuchaba, darme testimonio de todo lo que ella veía. Pues sí me interesaba, pero había algo que a mí me era muy difícil cambiar y no creía. Y yo recuerdo que conforme veía todo el poder, las poderosas obras de Dios, yo decía, Señor, yo sé que tú existes porque tú me lo has mostrado. Tú me has mostrado tu poder, me has mostrado tus maravillas. Y yo no puedo, Señor, y no quiero fallarte. Y yo recuerdo que siempre que me iba a trabajar, yo le decía, Señor, ayúdame a cambiar. Ayúdame a dejar el vicio, ayúdame a dejar las drogas, ayúdame a no ser grosero. Porque yo quiero compartirle a la gente lo que veo, lo que he visto de ti, cómo mi esposa ha sido liberada, cómo decirles que en verdad hay cosas espirituales muy fuertes, que el demonio existe y que tú quieres librarnos de ello, pero ¿cómo les voy a predicar si yo no cambio? Y yo me acuerdo que todas las mañanas que me iba a trabajar yo le decía, Dios, ayúdame, quiero cambiar, pero no puedo, ayúdame, ten misericordia de mi vida. Les vuelvo a repetir, hermanos, yo recuerdo que yo viví con mucho menosprecio por parte de mis padres hacia mí. Yo recuerdo que cuando mi padre entraba a la casa del trabajo, yo sentía un odio muy fuerte hacia él, hasta que Dios me hizo libre. Un día mi esposa me invitó a congregarme. Ya de repente yo me congregaba ahí en la casa donde predicaban, pero no cambiaba. Escuchaba, pero no cambiaba. Y un día ella me rogó tanto que me congregara en la iglesia. Y pues total que vine, la verdad vine, pero juzgando todavía. Yo recuerdo que ese día Dios habló a mi vida acabando el servicio. Empezaron a ministrar. Y yo recuerdo que Dios habló a mi vida desde que llegué desde que nací hasta que llegué a este lugar. Hagan de cuenta como si Dios me hubiera hablado a mi vida. Pero hubo algo tan sobrenatural que para mí es muy difícil explicar y sé que solamente lo hizo Dios por medio de su Espíritu Santo. Y yo recuerdo que todo lo que yo traía, todo ese odio, todo ese menosprecio, toda esa forma de vida fácil y esa vida loca, se cayó al piso porque yo recuerdo que mis ojos empezaron a tirar agua. Yo recuerdo que no podía contener las lágrimas. Yo recuerdo que cuando me casé con mi esposa al año de vida, yo me fui a Estados Unidos y todo eso me lo empezó a recordar el Espíritu Santo. Ese menosprecio que yo viví se lo transmití a mi esposa porque yo la menospreciaba a ella. Yo la llegué a correr de la casa por los amigos, por el alcohol, por la droga. Yo recuerdo que yo hacía excursiones en la banda y llegué a llenar hasta 2 autobuses. Y siempre la mandaba ella con su mamá y yo me iba con los amigos. Y ya cuando llegaba yo en estado de basura, hermanos. Yo recuerdo que ella lloraba en las madrugadas y yo todavía enojado le decía, ¿por qué lloras? Y ella me comentaba llorando, pues es que tú no me das tiempo. Y le digo, ¿cómo no? Si ya te saqué a pasear. Pero era algo que yo no me daba cuenta, hermanos, por la forma de vida que viví. Cuando Dios llegó a mi vida, yo recuerdo que yo veía a mi esposa y más me daban ganas de llorar, hermanos, por la forma en la que yo la trataba. Pero le doy tantas gracias a Dios por todo lo que ella me soportó y porque hasta el día de hoy ha estado conmigo, porque yo dije, no voy a encontrar a ninguna mujer que me soporte como ella lo ha hecho. Y yo recuerdo que la abracé, le pedí perdón. Yo siempre cuando me congregaba en este lugar, yo recuerdo que teníamos que pasar para la casa de su mamá y ahí nos juntábamos toda la banda. Y yo recuerdo que a mí me daba una pena, hermanos, que me vieran. Pero yo recuerdo cuando Dios tocó mi corazón, porque solamente Dios lo hizo. Yo recuerdo que me dio asco por ese ambiente. No asco por los amigos, me dio asco el ambiente, la droga, me dio asco el alcohol, me dio asco la forma de vida que llevaba, las palabras con las que yo hablaba. Y yo recuerdo que en un abrir y cerrar de ojos que hizo el Espíritu Santo en mi vida fue el pasar por la banda, porque teníamos que pasar siempre por ahí, y sentí un rechazo hacia ellos. Ellos siempre me decían,
Me decían por mi nombre, por un apodo que no les voy a decir. Me decían por mi apodo, pero yo recuerdo que en ese instante yo les dije, luego nos vemos, luego platicamos. Y así sucedió más de un año hasta que ya no me hablaban. Llegaron ellos ahora a mí como hasta odiarme porque me veían y hasta se daban la vuelta. Pero en ese tiempo que yo rehuía hacia el ambiente, yo me empecé a llenar de la palabra de Dios, tomé cursos bíblicos. Y yo recuerdo que cuando ellos me veían siempre me juzgaban y me decían, no, pues es que tú y que cambiaste y que tu esposa y que esto y que lo otro. Y eso me servía a mí para compartirles todo lo maravilloso y poderoso que Dios había hecho en mi vida. Y yo les decía, no, pues es que mira, no es de que no quiera estar con ustedes, pero yo me siento bien a gusto con mi esposa. Le estoy dando ese tiempo que nunca le di por ustedes. Cuando yo me emborrachaba, ella me cuidaba. Cuando yo me vomitaba, ella limpiaba. Cuando yo no tenía para comer, buscábamos la manera. Ella llegó a trabajar para mantenerme a mí. Y tú nunca lo hiciste y no te juzgo, porque yo no me hubiera dado cuenta de ello. Pero ¿qué crees? Que Dios llegó a mi vida de esta manera. Dios hizo en mi vida esta cosa. Dios ha manifestado a mi vida. Mi esposa ha sido liberada de demonios. Dios te ama. Y Dios quiere que cambies tu forma de vivir. Ellos mismos me decían, no, hablas bien bonito. Luego platicamos. Su forma de pensar de ellos cambió hacia mí y varios de ellos llegaron a Cristo para la gloria de Dios, hermanos. Porque Dios es grande, porque en verdad que, pues yo recuerdo mi forma de vida y digo, solamente Dios lo pudo haber hecho. Solamente Dios, que es, en verdad, dice la Biblia que Dios es amor. Y yo recuerdo que cuando el pastor nos predicaba a toda la banda, pues yo hasta me burlaba. Yo era muy grosero, hermanos, pero yo sé el amor que tiene ese siervo de Dios hacia nosotros y lo manifiesta orando para que Dios llegue a nuestras vidas. Yo recuerdo que duramos como 7 años de casados y mi esposa no podía embarazarse. Y yo recuerdo que yo le creía a Dios, hermanos. Le creía a Dios. Y yo le dije a mi esposa, pues vamos a humillarnos. A mí me han predicado de un Dios todopoderoso y yo le creo a Dios. Yo no creo lo que diga el hombre, yo le creo a Dios. Vamos a humillarnos. Yo recuerdo que nos humillamos y oramos a Dios y le pedimos un hijo. Acabando de orar, hermanos, Dios en su misericordia me mostró los brazos de Jesús cargando a un niño. Y yo le dije a mi esposa, vas a tener un hijo. En este año vas a tener un hijo y se va a llamar Jaciel, que significa visión de Dios. Pasamos y el pastor nos pasó a dar testimonio. Mi esposa todavía no se le notaba nada. Yo creo que ni creía, yo creo. Pero yo le dije, vete al doctor para que te hagan la prueba. Y dice mi esposa que cuando fue al hospital le dijo el doctor, a usted ya le dijimos que usted no se puede embarazar. Y le dice a mi esposa, no, yo estoy embarazada, hágame la prueba. Pues le voy a hacer la prueba ya para que se vaya a su casa. Y el doctor le dijo, ay, mira, ahí está no sé cómo le dijo, pero ahí está algo que se mueve en su panza. Y yo recuerdo que todavía congregándonos, llegaron hermanos y me decían, no, hermano, yo siento que va a ser niña por esto, por lo otro. Y yo les comentaba, no, hermano, yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios y va a ser un niño. Y para la gloria de Dios nació bien, fue un niño, se llama Jaciel, que significa visión de Dios. Que si ustedes lo ven, hermanos, y ven la forma de vida que yo vivía antes de conocer de Cristo, es totalmente diferente, mi hijo. Mi hijo es una persona estudiosa, no lo voy a elevar porque al único que voy a elevar es a Cristo, pero sí nació nuestro hijo. Yo recuerdo que Dios me dio la oportunidad de ponerme a cuentas con mis padres, les pedí perdón, y aún viendo las poderosas obras de Dios en nuestras vidas, ellos no creían. Aún yo diciéndole a mi padre, mi esposa va a tener un hijo este año, mi padre no creía, y yo le decía, no que no. Y siempre se quedaron callados, intentaron inculcarme la religión popular y yo con la palabra de Dios, yo les decía, ¿por qué no? Mi padre me llegó a reclamar que si yo era un hijo ya saben, hermano, que cómo fue que cambié y yo le daba testimonio. Y él nunca quiso aceptar. Pero dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. Y yo lo único que hacía era orar por mi familia. Y el primero que partió con Cristo para la gloria de Dios fue mi abuelo, una persona
que vivía al lado de nosotros y que a las 12, 1 de la mañana se ponía a hacer sus rezos. Ahora sí que gritando, hermanos. Y yo recuerdo que acabando de sus rezos, mi abuelito se ponía a mentar, ya saben, a puras groserías. Y yo recuerdo que un día Dios me puso en mi corazón visitarlo. Él ya estaba grande, ya iba para los 100 años. Ya sus ojos ya se nublaban. Y fíjense cómo Dios es tan bueno que amó a mi abuelo, porque yo un día sentí que el Espíritu Santo me dijo que fuera a visitarlo. Él ya no podía ver, él ya tenía 3 semanas que no se paraba de la cama. Yo recuerdo que me paré a su lado y me habló mi abuelo, pensó que era su hija, mi mamá. Y le digo, no, abuelo, yo soy Manuel. Y me dice, prende el foco, hijo. Prendí el foco y Dios puso en mi corazón hablarle de Dios. Nunca lo había hecho, hermanos, por temor, porque era bien grosero, bien religioso, hermanos. Y yo recuerdo que le prediqué a mi abuelo, pero gritándole. Yo le decía, Cristo lo ama, Dios murió por usted. Y le di una predicación que no sé qué pasó, hermanos, pero el Espíritu Santo me mostró predicarle. Eso fue como a las 10 de la noche. Yo recuerdo que salió mi padre al patio, mi madre, todos mis hermanos, y decían, ¿qué está pasando? Y mi esposa, mi madre le decía a mi papá, no, es que Manuel está predicando. Pues para la gloria de Dios me dieron la oportunidad de predicarle. Al otro día muy temprano me fui a trabajar y llegando yo salí a las 6 de la tarde, llegando a las 7 de la noche me dice mi esposa, tu abuelito se paró de la cama y te está busque y busque cada rato. Y yo recuerdo que fui a visitarle y le digo, ¿qué pasó, abuelito? Venga para acá, mijo. Le digo, ¿qué pasó, abuelito? Yo quiero que usted rece por mí porque eso trae sanación. Y le digo, no, abuelito, Dios lo ama. Dice, yo ya me siento bien, hijo. Pues yo glorifico a Dios, hermanos. Y le digo, no, abuelito. Y de ahí le empecé a predicar. Y yo recuerdo que ya no rezaba mi abuelo. Ya oraba y le decía, Padre, perdóname, yo era bien malo, Padre. Dios le dio la oportunidad de arrepentirse, hermanos. Y después partió con Cristo para la gloria de Dios. Al igual que mi padre, pasó por una situación igual en coma, pero en ese tiempo yo no me puse a llorar, yo me puse a predicarle, yo me puse a darle testimonio. Y un día antes de que él partiera, Dios me dijo que le predicara otra vez, pero que lo llevara al arrepentimiento. Yo recuerdo que le dije, arrepiéntase, Padre, Cristo lo ama, arrepiéntase por esto. Y le digo, y en el nombre de Jesús empecé a orar por él y mi padre nada más se sentó a toser. Y al otro día partió, yo creo, por la fe que con Cristo. Y así ha sido nuestra vida, hermanos. Una vida que hemos visto cosas sobrenaturales, que no es superstición, no me lo inculcaron, lo viví. Y algo que para mí es imposible de creer es la forma de vida mía, porque nunca tuve nada y ahora, pues, gracias a la misericordia de Dios tengo para pagarle a mi hijo una escuela que ahí la llevamos, tenemos una casa. Primeramente Dios, si Dios nos presta vida para el año que viene, compramos un carrito, pero para usarlo también para predicar de Cristo, porque pues Dios es bueno, hermanos, y cómo no compartir lo que Él ha hecho en nuestras vidas, y cómo no bendecirlos a ustedes y decirles que Dios les ama, pero también decirles, hermanos, si tienes alguna enfermedad, alguna dolencia, Dios tiene el poder para sanarte. Yo recuerdo, es que son tantas cosas, hermanos, perdónenme, pero yo recuerdo que por causa del trabajo, yo pintaba rines deportivos en un lugar encerrado. Pues ahora sí que transpiraba muchos solventes, pero aparte de pintar, yo recuerdo que en mi cubrebocas le ponía la mona, le ponía estopa con tiner, me emborrachaba ahí en el trabajo. Y a causa de eso me dio sinusitis, me dio una enfermedad que era muy horrible, hermanos. Yo no podía dormir acostado, yo tenía que dormirme sentado porque si me acostaba se me llenaba toda la nariz de mucosidad por causa de la droga, los ojos llorosos, la comezón, el catarro y así duré años. Y yo fui hasta con un otorrino, pero la verdad era muy caro para mí, yo no tenía para pagarlo. Y yo le decía a Dios, ¿por qué no me sanas? Ten misericordia, la verdad ya no puedo. Me siento bien mal, ten misericordia de mi vida. Y yo recuerdo que un día saliendo de un curso bíblico, llegando allá a su casa,
yo me humillé delante de Dios y le dije, ten misericordia, Señor, ya no puedo, sáname. Y yo recuerdo que el Espíritu Santo me mostró el pedirle perdón a mi esposa por cosas que había hecho sin que ella supiera. Y yo, la verdad, tuve temor y dije, me va a dejar. Cuando yo le dije, Vero, cuando yo te decía que iba a buscar trabajo, me iba con chavas, me iba con chavos. La verdad, hacía esto, hacía lo otro. Y esto que te estoy diciendo es porque Dios me lo está mostrando, que te pida perdón. Cuando mi esposa me escuchó, lo único que me dijo fue, pues yo te perdono, pero vamos a esforzarnos, vamos a buscar de Dios. Y cuando ella soltó el perdón, hermanos, yo recuerdo que hasta yo le comenté a ella, era Vero, sentí como si algo se llevara toda la mucosidad que yo tenía. Y yo empecé a respirar. Y le digo, mira, ya respiro bien, ya estoy bien, Vero. Dios es sanador, hermanos. Dios no está en contra de la medicina, Dios no está en contra de que vayas con un doctor. Pero dice la Biblia, mas buscad primero el reino de Dios y su justicia. Busca primero de Dios. Yo recuerdo que mi esposa cayó en una fuerte depresión con ansiedad y ella me decía, llévame con un psicólogo. Yo le decía, es que yo le creo a Dios. Es que Dios te va a sanar, es que no hay mayor psicólogo que Dios. Y mi esposa fue libre, mi esposa fue sana. No fui con un doctor porque le creímos a Dios y Dios la sanó para la gloria de su nombre. Porque Dios es todopoderoso, porque para Él no hay nada imposible. Permítanme hacer una oración dándole gracias a Dios, hermanos. Todavía hay muchas cosas que contar, pero ahorita me acordé de lo más. Y quiero darle gracias a Dios por ello junto con mi esposa. Padre, ¿y cómo no alabar y glorificar tu nombre? ¿Cómo no dar testimonio de tus obras poderosas? ¿Cómo no decirle al mundo entero que tú existes? Padre, ¿cómo no darte gracias por todo lo que tú has hecho en nosotros? La gloria y la honra sean para ti, Señor. Y me humillo delante de tu presencia porque reconozco que nada soy. Porque reconozco, Padre, que si tú no hubieras llegado a nuestras vidas, tal vez ni estuviera casado con mi esposa, pero tú has tenido misericordia de nosotros. Tu palabra dice que tú viniste por lo vil y menospreciado, y yo era ese vil y menospreciado, Señor, pero tú me has levantado por amor a tu nombre, porque nos amas. Y te doy gracias por la vida de cada uno de tus hijos, los cuales han llegado a este lugar, los cuales han escuchado tu palabra, y oro para que ellos sean sanados, oro para que ellos sean liberados, para que ellos reciban de parte tuya, Señor, porque para ti no hay nada imposible, y que ellos puedan dar testimonio, ellos mismos, de todo lo que tú eres, para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pues, hermanos, damos gracias a Dios porque Manuel y Vero nos pudieron compartir parte de lo que ellos han estado viviendo a partir de que se convirtieron a Cristo. Tienen más testimonios porque Dios les ha permitido mirarlos y por eso ellos, sin temor alguno, me aceptaron la invitación de venir a compartir parte de su testimonio, y espero que le haya sido de bendición a ustedes el haberlos escuchado, porque como Manuel dijo, no le está diciendo cuentos ni son inventos, son cosas que él vivió, y por eso los comparte para que el nombre de Dios sea glorificado. Y en esta noche, en conclusión, es conveniente que demos testimonio o de que hablemos de los hechos de Dios o de las cosas que hemos visto y recibido de parte de Dios, para que la fe de los que están en casa se fortalezca y los que están en algún pecado se arrepientan y se aparten del pecado, y los que no creen, crean y reciban a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Y si usted que está ahí escuchó estos testimonios, escuchó esta palabra que compartimos hoy y no tiene a Cristo en su corazón, y quiera recibir a Cristo como Señor y Salvador personal, y quiere empezar a mirar la grandeza de Dios en su vida manifestándose para sanarle, para liberarle, para restaurarle, porque Dios se puede manifestar a su vida de forma sobrenatural, porque Él es el Todopoderoso y de acuerdo a su necesidad que tiene usted. Así es que le voy a animar a que, si usted es nuevo y está ahí en casa y escuchó este tema y esta palabra y escuchó estos hechos de Dios que compartió Verónica y Manuel, le voy a animar que ahí donde está, cierre sus ojos y haga esta oración conmigo. Esta oración la hizo Manuel, la hizo Verónica y la hice yo, y la hemos hecho todos los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador personal.
y hemos recibido de Dios cosas sobrenaturales y cosas que para algunos les podría ser lógicas también, porque hemos recibido bendición tras bendición cada uno de los que hemos recibido a Cristo. Cierre sus ojos ahí donde está y haga esta oración junto conmigo. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora nos acercamos a ti en el nombre de Jesús y te pedimos que tengas misericordia de nosotros. Dile: Dios, ten misericordia de mí y perdóname. Perdóname porque yo he pecado contra ti. Perdóname porque he sido incrédulo. Perdóname porque a lo mejor alguna vez me he burlado de los cristianos. Perdóname porque a lo mejor he rechazado tu palabra alguna vez. Perdóname porque he dudado de que tú existas. Perdóname. Hoy quiero recibirte como Señor y Salvador personal. Pero antes, Señor, también quiero pedirte que así como tú me perdonas, también quiero romper todo pacto con la muerte y con el diablo. Dígaselo, dígale: Señor, también quiero romper todo pacto con la muerte y con el diablo en el nombre de Jesucristo. Y ahora dígale: Señor Jesucristo, en esta noche te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador personal. Entra en mi corazón y sálvame y cambia mi vida como cambiaste la vida de Manuel, la vida de Verónica y la vida de todos aquellos que han dado testimonio por este medio. Señor, quiero que te manifiestes a mi vida y me ayudes a creer más en ti. Te necesito a partir de hoy, Señor Jesús. Te acepto como mi único Señor y Salvador personal. Y pongo en tus manos mis necesidades. Oh Dios Todopoderoso, toma en tus manos mis necesidades y escúchame y respóndeme en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí donde está, como está, ahora déjenos hacer una oración por usted y por todos aquellos hermanos y hermanas que a lo mejor están pasando por alguna situación difícil. Vamos a orar nuevamente, puestos de acuerdo. La Biblia dice que si dos en la tierra se pusieren de acuerdo por cualquier necesidad, les será concedida por nuestro Padre que está en los cielos. Y Señor, puestos de acuerdo con tus hijos que están en casa, con aquellos que ya han recibido a Cristo, ya conocen tu palabra, ya tienen conocimiento de tu palabra, pero tienen algunos años ya en Cristo, pero tienen algunas situaciones o problemas. Hoy oramos a ti puestos de acuerdo, suplicándote, Dios, que te manifiestes a cada uno de ellos, sanándoles, liberándoles, restaurándoles, cubriendo cada una de sus necesidades que tiene cada uno de ellos, porque está escrito en tu palabra: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y hoy clamamos a ti, Señor, 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 manifiéstate a tus hijos que están en casa, restaura matrimonios, sana enfermos, libera endemoniados. Señor, ponemos en tus manos a la familia Cervantes y clamamos por su sanidad, clamamos por su sanidad de ellos y clamamos por la sanidad de todos aquellos que están contagiados, Señor, y están en casa afligidos por esta enfermedad. Clamamos porque pongas tu mano poderosa sobre ellos y les sanes, y clamamos por aquellos que tienen problemas conyugales, que restaures sus vidas, restaura sus matrimonios. Te lo suplicamos, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que el Señor le bendiga, hermanos. La paz de Dios sea con ustedes. Cuídense.